¿Qué tal, alumnos? Tengan ustedes muy buenos días. Esta clase está dirigida para el aula de quinto y sexto de primaria. Esperamos un momento mientras carga la diapositiva. Bueno, hemos estado trabajando todo lo referente o parte de lo referente al reino Mónera. Nos quedamos en esta diapositiva, la última clase. Y vamos a continuar entonces con la explicación. ¿Sí? Nos habíamos quedado justamente aquí. Estábamos hablando que en la primera parte sobre la forma que tienen las bacterias. Las bacterias entonces pueden tener unas formas variadas. Por ejemplo, tenemos aquellas bacterias que tienen la forma de una pelota, como les dije en la clase anterior, y se les conoce como cocos. O justamente la forma esférica, como una pelotita, ¿no? Y estas bacterias, conocidas como cocos, se pueden agrupar, pueden unirse de dos en dos, estar como una parejita de cocos, y se les conoce como diplococos, ¿no? Ahí nos habíamos quedado, me parece que estábamos viendo, acá tenemos, por ejemplo, los diplococos, en esta imagen, ¿ya? Otras bacterias pueden agruparse en una cadena larga, parece un collar de perlas, un rosario, y justamente a estas bacterias se les conoce como estreptococos. Acá le vamos a poner estreptococos. Ahí tenemos, por ejemplo, los estreptococos, ¿no? Parece una cadena, un trencito. Están en cadena, miren, ve, los cocos. Y otras bacterias tienen la forma de se agrupan en forma de un racimo de uvas y se les conoce como estafilococos. Ahí, ¿no? Les mencioné también que estos dibujos sí lo tienen que hacer, ¿no? Eso le había comentado, así pequeño nada más, no muy complejo, que lo tengan que hacer esos dibujitos. Vamos a continuar entonces. Continuamos, vamos. Siguiente diapositiva. Por ejemplo, hay una especie de Streptococcus que se le conoce con el nombre científico de Streptococcus thermophilus. El género Streptococcus, la especie Thermophilus. Esta especie es empleada en la elaboración, preparación de productos derivados de la leche, productos lácteos, como el yogur, que se observa en la imagen inferior, y también la preparación, elaboración del queso, ¿no? El queso y el yogur. La leche se combina con estas bacterias, y aquí las bacterias realizan un proceso bioquímico conocido como fermentación láctica, lo cual el azúcar de la leche, la lactosa, será convertido a ácido láctico, y esto ayuda a que las proteínas pues experimenten un proceso de desnaturalización, coagulación, y es lo que vamos a consumir en forma de queso, en forma de yogur. Las imágenes que están en esta diapositiva no la dibujen jóvenes, solamente es referencial para que ustedes puedan visualizar. Lo que sí van a copiar, y eso le estoy indicando, es esto, ¿ya? Streptococcus thermophilus, es una especie. ¿Ya? Entonces, un ejemplo de estreptococos. Miren al microscopio cómo se observa. Los cocos están en cadena, uno tras otro, ¿ven? Se observa ahí, acá también. Ahí están bien, como un collarcito de perlas. Muy bien. Entonces recuerden, son bacterias utilizadas en la elaboración del yogur, ¿ya? Streptococcus thermophilus. Otras bacterias tienen la forma de un bastón, la forma de una salchicha, la forma de un bastoncito, ¿no? Y se les conoce como bacilos. Estas bacterias se las denomina bacterias tipo bacilos. ¿Ya? Se les conoce con ese nombre, tipo bacilos. Muy bien, ahora estos bacilos pueden estar en forma individual, estas bacterias, como acá se ve en esta imagen tomada con un microscopio electrónico, miren, ve, tiene la forma de un hot dog.
individual, o pueden estar también de a dos, ¿no? O en cadena, por ejemplo, acá tenemos. Se observa esta imagen que es hecha a computadora. Y por acá, en esa imagen, por favor, que se vea bien, esta imagen, ¿ya? Es tomada con microscopio, el convencional que se emplea en el laboratorio, ese que ustedes seguramente han podido observar, ¿no? Y se puede ver acá los bacilos, miren cómo se observan los bacilos. Estas son bacterias que corresponden a los bacilos y se tiñen de un color medio azul, ¿no? Un tono medio azulado, ¿no? Un tono azulado. Entonces, las bacterias tipo bacilos, como ya les mencioné, pueden ser individuales o pueden estar en cadena, como acá, por ejemplo. Y acá una imagen tomada con microscopio de luz. Profesor, ¿qué imagen debo dibujar? Ya vamos a explicar. Bueno, pueden dibujar, por ejemplo, a esta bacteria que está aquí en el rectángulo, ¿sí? Esta la pueden dibujar, suficiente para que puedan eso entenderlo, ¿ya? No hay ningún problema. Solamente la que está en el rectángulo la dibujan a esa bacteria, para que tenga usted la idea de cómo es una bacteria tipo bacilo. Tenemos aquí, por ejemplo, la especie Mycobacterium tuberculosis, que es una bacteria que produce, causante de la enfermedad conocida como tuberculosis. A esta bacteria se le conoce como el bacilo de Koch, ¿no? Y afecta justamente los pulmones. Ahí ustedes pueden observar en nuestra imagen tomada con el microscopio, o a ver, vamos a ver, ya, es una imagen que corresponde a esta bacteria, ¿lo ven? De tipo bacilo, se puede observar las bacterias, miren, ¿ve? Parecen gusanitos, ¿no? Ya, eso sería justamente nuestra bacteria Mycobacterium tuberculosis, causante de la tuberculosis. ¿Ya? Esta imagen solo es para que lo puedan observar. Este dibujo no lo hagan todavía, o mejor dicho, no lo hagan, ¿sí? No lo realice, solo para que usted observe. Tenemos entonces ahora otras bacterias que tienen la forma de un espiral, la forma de un espiral. Muy bien. Si esta espiral es flexible, o sea, se puede doblar, se puede, se puede doblar como si cogiéramos, por ejemplo, una varilla de plástico y lo doblamos en forma de V, así para que me puedan entender. Entonces tiene la forma de un espiral, la forma de un resorte, y si se puede doblar, o sea, si es flexible, se le conoce como espiroqueta. Pero si esta espiral es rígido, no lo puedes doblar, se le conoce como espirilo. ¿Correcto? Entonces, espiral, forma de un resorte, si lo puedo doblar, o sea, sería flexible y se le llama espiroqueta. Si no lo puedo doblar, como acá lo estoy mencionando, si no se dobla, o sea, es rígido, se le conoce como espirilo. Y las bacterias, entonces, espirales, podemos observar aquí esta imagen, miren, ve cómo se ve la bacteria, como un resorte, acá también, como si fuera un resorte o espiral, ¿lo ven? Ya. Muy bien. Ahí está bien observado, bien bonitas las imágenes. Profe, ¿cuál me dibujo ya? Solamente, a ver, me dibujan el de acá, que está dentro del rectángulo blanco. Solo ese dibujo, nada más. Es lo único que van a dibujar en su cuaderno, lo hacen pequeño, lo hagan muy grande, para que puedan avanzar. Tenemos otras bacterias, ¿ya? Otras bacterias, por ejemplo, que tienen la forma de una coma y se les conoce como bacterias vibrio. Hay una especie, por ejemplo, acá que podemos citar. Vamos a nombrar una especie. El nombre científico es Vibrio cholerae. Bien. Esta bacteria causa una enfermedad conocida como el cólera. Ahí está. Ya, entonces las bacterias tienen la forma de una comita y se les conoce como vibrio. Toda bacteria, entonces, que de ahora en adelante se le denomine tipo vibrio es porque esa bacteria tiene la forma de una coma. ¿Ya? Y ustedes pueden observar en el dibujo, aquí por ejemplo, observar
esta es una imagen, mejor dicho, tomada con el microscopio, el convencional. Le llamo convencional porque ustedes lo conocen aún más, seguramente, un microscopio pequeño, ¿no? Donde uno, tiene sus oculares, donde uno justamente observa una muestra. Y aquí se puede visualizar las bacterias, tipo Vibrio, miren, formando una coma. Y acá esta imagen grande que ustedes están observando es una imagen hecha a computadora, pero nos sirve para poder tener una idea de cómo son estas bacterias. Profesor, ¿qué dibujo realizo? Ya me van a dibujar solamente este que está grande, ¿ya? ¿Ya? Este ejemplo de Vibrio bien grande que estoy señalando, eso lo dibuja. Lo de acá no, ¿ya? Solamente esto. Por eso tengan en cuenta que en cada video estoy explicando que deben dibujar y que no deben dibujar, ¿correcto? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, las consultas sobre qué se debe dibujar o no ya se están respondiendo por acá, ¿ya? Muy bien, entonces esta imagen es la que van a dibujar. Está bien bonita ahí. La recomiendo si tienen un televisor grande, lo puedan observar como un video, por ejemplo, y se puede ver más grande y más detalle también las imágenes. Vamos a ver ahora la morfología bacteriana. Cuando hablamos entonces de una morfología, nos referimos a su forma que tiene, la estructura que tiene una bacteria, qué partes tiene una bacteria. Entonces, para esto, utilizamos una célula, la foto, bueno, en este caso la imagen, ¿no? Tenemos ahí la imagen de una bacteria con todas sus partes. Vamos a ver por acá. Miren. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen. Vamos a estudiar, obviamente, las partes más importantes. Por acá, por ejemplo, se está señalando la pared celular, por ejemplo aquí, que sería esta raya media amarilla con esta chocolate y amarillo los dos. El amarillito es la capa de pectidoglucano, el chocolatito, el color chocolate es la membrana exterior, y los dos forman la pared celular. ¿Ya? Pared celular. Bueno, este dibujo sí está con bastante detalles, pero nosotros vamos a estudiar lo más importante. Entonces, lo que ustedes me van a hacer, jóvenes, por favor, lo que van a hacer es realizar ese dibujo, el que está aquí, y van a ir señalando las partes mientras van copiando en su cuaderno. Solamente dibujan esto nada más, y luego, mientras voy explicando las partes, ustedes irán señalando y ponen los nombres, ¿ya? Así va a ser, para este caso, nuestro dibujo en el cuaderno. Entonces, tengo ciertas partes. Vamos a empezar por la capa o por la cápsula bacteriana, o conocida también como capa mucilaginosa, que es una parte muy importante de toda bacteria. La cápsula bacteriana, ¿correcto? Sería justamente, vamos a señalarla por acá, esto de color rosado que está cubriendo a toda nuestra bacteria. ¿Ven? Esto. Y aquí se está nombrando. Miren, ahí está cápsula. Ahí. Entonces, esa sería la primera parte que ustedes señalan en su cuaderno y escriben, ¿no? Cápsula. Bueno, la cápsula, jóvenes, es una envoltura, es una cubierta que está presente en las bacterias. Y las bacterias, ¿por qué lo utilizan, no? ¿Para qué les sirve? Las bacterias la utilizan para qué, ¿con qué finalidad? ¿Con qué objetivo? Para protegerse. Cuando una bacteria logra ingresar, por ejemplo, a un organismo, que puede ser un animal, por ejemplo, a través de una herida, una lesión, un corte, las bacterias ingresan y muchas o alguna de estas bacterias pueden tener esa cápsula y se van a proteger de la siguiente manera, ya que el sistema inmunológico de este animalito, en ese sistema inmunológico, tiene unas células que se encargan de comerse todo lo extraño que ingresa
al cuerpo del animal. Entonces ingresa esta bacteria que no deja de ser una célula y por ahí viene una celulita del mismo organismo del animal que se llama macrófago. Macro significa grande, fago, comer. Y esta célula va a querer comerse, el macrófago va a querer comerse a esta bacteria y ella se defiende, ya que tiene su armadura que se denomina cápsula bacteriana. Entonces por acá, vamos a ver, señalamos. Acá estaría la cápsula bacteriana. Como se pueden observar, se señala. Y esa cápsula bacteriana entonces le brinda una protección. Aquí, protección. Contra la fagocitosis. Profesor, ¿qué es fagocitosis? Por eso les explico. Fagocitosis significa que habrá una célula que se querrá comer a la bacteria. Se lo quiere comer, se lo quiere fagocitar. Entonces por acá escribimos, para que ustedes comprendan, fagocitar es igual a decir comer. Muy bien, entonces fagocitar se refiere que habrán células que van a querer comerse la bacteria, lo quieren fagocitar. Y la bacteria se va a defender con su cápsula bacteriana. Muchas especies procariotas bacterianas producen una cápsula o capa mucilaginosa que rodea la pared. Porque la pared celular que está presente en las bacterias se encuentran por dentro. Que luego lo vamos a explicar. Entonces le brinda protección. Pero no solamente protección, porque esa pared celular, esa cápsula, disculpen, esa cápsula bacteriana también tiene otra función. Vamos a poner acá un punto. ¿Qué es lo que hace esa cápsula? En esa cápsula bacteriana, nuestras bacterias almacenan, ¿qué almacena? Almacena, por ejemplo, sustancias nutritivas. Si ustedes lo quieren ver más sencillo, podemos llamarle nutrientes. Entonces las bacterias van a almacenar nutrientes en esa cápsula. Entonces sí tiene una importancia, ¿no? Entonces sí le sirve para algo esa estructura. Ahí puede almacenar, por ejemplo, ¿no? Vamos a citar algunas cosas. Almacena, por ejemplo, glucosa. Ese nutriente, ese alimento, lo almacena en su cápsula bacteriana. ¿Ven? Entonces es importante la cápsula. Entonces la bacteria almacena, guarda ahí en esa cápsula, almacena glucosa. No solamente glucosa. Nuestras bacterias también almacenan ahí, almacenan agua para protegerse de la desecación. Entonces las bacterias también pueden almacenar el agua. Ahí está. ¿Ven? Entonces, aparte de que le da una protección, también sirve como un almacén de sustancias nutritivas, como por ejemplo glucosa. Aparte, también puede almacenar agua para protegerse de la desecación. Entonces, la bacteria podría encontrarse en un medio en el cual no hay alimento, no hay agua, disculpen, y absorbe esa agua utilizándola para su metabolismo, para subsistir, para vivir. Pasamos a otra diapositiva. Muy bien, ahora tenemos a la pared celular. La pared celular es otra estructura, como su mismo nombre dice pared celular, en este caso bacteriana. La pared es una estructura dura, rígida, que le da la forma a nuestras bacterias. Las formas que anteriormente ya hemos comentado, por ejemplo, la forma de una coma, vibrio, la forma de un resorte, espiral, la forma de un bastón, llamado bacilo, la forma de una pelota, llamado coco. Estas formas
En parte se debe entonces a su pared celular. Una pared celular, dice, protege a la mayoría de los procariotas. Muy bien, tienen una pared celular que rodea la membrana plasmática. La membrana plasmática o membrana celular se encuentra por debajo de la pared, ¿correcto? Y justamente la pared le sirve a nuestra bacteria brindándole un rígido armazón que sostiene la célula y mantiene su forma. Entonces la pared celular básicamente le da la forma a nuestra célula bacteriana. Bien sencillo esa idea, alumnos. Miren, estamos teniendo estas ideas bien elementales, pero importantes y necesarias para comprender. Ahora, en el tercer punto, la pared celular bacterial incluye pectidoglucano. ¿Qué significa incluye pectidoglucano? Significa que está compuesta, un momentito por acá, está compuesta de pectidoglucano. Esa es la composición química de esa pared celular. También se le llama mureína, también se le llama muropéptidos. Ahora, ¿cuál de los términos, profesor, debo aprenderlo con cierta rigurosidad, ¿no? ¿Cuál debo aprenderlo? Sí o sí. Bueno, deberían aprenderse los tres, porque es importante. Pero pueden, para el examen, pueden aprenderse estos dos, ¿sí? Pectidoglucano, mureína. Entonces yo les pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la composición química de la pared celular bacteriana? Ustedes me van a responder mureína o simplemente me responden pectidoglucano. Cualquiera de esos dos términos es la respuesta correcta. Entonces, cabe señalar otra vez que la pared celular bacteriana es responsable de la forma que tenga la célula, mantiene su forma, ahí está, miren. Se encuentra rodeando, cubriendo la membrana celular o membrana plasmática. ¿Cuál es la función de la pared celular? Darle la forma a las bacterias, ¿correcto? Sería, ¿cuál es su composición? Pectidoglucano o mureína. Y la pared celular, aquí está, miren, pared celular, ahí dice. En este caso, la pared celular está formada por dos cosas, por la membrana externa o exterior, más la capa de pectidoglucano o capa de mureína. Pero estos aspectos es algo ya, bueno, para un grado superior, solamente en el caso de ustedes, alumnos, me deben responder que la pared celular está compuesta de mureína o pectidoglucano, nada más. Es lo único que yo les voy a pedir, ¿ya? Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora, la pared celular de las bacterias, la pared celular de las bacterias nos permite separar a las bacterias en dos grupos. ¿Sí? Entonces aquí lo vamos a escribir, a ver un momento. Entonces, según su pared celular, se tiene dos grupos de bacterias. ¿Ya? Se tiene dos grupos de bacterias. ¿Quiénes son esas bacterias? Un grupo de bacterias que se le conoce como bacterias gram positivas y otro grupo de bacterias gram negativas. Esto es lo que deben ustedes, alumnos, tener en mente, ¿ya? Entonces, según su pared celular, tengo dos tipos de bacterias. Las bacterias llamadas gram positivas y las bacterias llamadas gram negativas. Es una clasificación bien sencilla, no es difícil esto, no tienen por qué ustedes verlo complicado, ¿ya? Eso lo van a tener que conocer.
Ahí está. Bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Bueno, acá creo que se me fue. A ver, se me fue la letra. Un momento. A ver. Muy bien, entonces. Muy bien. Entonces, como les estoy diciendo, alumnos, según su pared celular, las bacterias se pueden clasificar, dividir en dos grupos, ¿no? En el caso de las bacterias gram positivas y gram negativas. Las diferencias en la composición de la pared celular bacteriana o bacterial son de gran interés para los microbiólogos y tienen importancia clínica. ¿Por qué, profesor? Tiene importancia porque este párrafo lo voy a explicar rapidito. ¿Por qué? Porque gracias a poder diferenciar qué bacteria gran positiva y qué bacteria gran negativa, los microbiólogos pueden reconocer especies que puedan causar enfermedades en los seres humanos, por ejemplo. De ahí viene su importancia clínica. Sabiendo una bacteria si gran positiva o gran negativa, puedo saber qué bacteria es y cómo destruirla, ¿correcto? Ahora, ¿qué les puedo preguntar de esta diapositiva? De esta diapositiva en el examen, la pregunta podría ser la siguiente. Según su pared celular, ¿qué tipo de bacterias conocemos? Ustedes van a responder bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Las bacterias, las bacterias que absorben y retienen en el laboratorio el tinte violeta cristal se conocen como bacterias gram positivas. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Hay algunas bacterias que se las va a teñir. Acá cuando me dice que se agrega tinte, bueno, se las tiñe. Y estas bacterias que las vamos a teñir se van a colorear, se van a pintar de un color azul. Y esas bacterias que se tiñen de un color azul son las bacterias gram positivas. ¿Sí por acá? Muy bien. Ya, ahí están, las bacterias gram positivas se teñen de azul. Entonces, estas bacterias van a retener un colorante que se llama violeta de cristal y las vamos a ver de color azul. Otras bacterias van a teñirse de un color rojo. Y las bacterias que se tiñen de color rojo corresponden a las bacterias gram negativas. ¿Correcto? Gram negativas son las que se tiñen de color rojo. Entonces, es importante conocer esto, jóvenes, ¿ya? Este cuadrito que les estoy acá representando, tienen que tenerlo, porque esto vendrá justamente como pregunta. Podría ser la pregunta de este examen, ¿no? Ahí está. Muy bien. Pueden pause en su video para que puedan copiar ambas cosas. Ahora, aquí pueden observar, por ejemplo, una imagen tomada con el microscopio óptico ese convencional que les expliqué hace un momento, y podemos ver bacterias de color rojo y bacterias de color azul. Ahí pueden visualizar, ¿no? Esta es una imagen que yo tomé cuando estudiaba en la universidad, cuando justamente llevaba el curso de microbiología general y el curso también cuando llevé el curso de biología general. Entonces, como biólogo en mi formación, hemos utilizado una técnica de coloración o un proceso, para que ustedes me puedan entender, de coloración que se conoce como la tinción Gram. En la técnica de tinción Gram vamos a usar el sarro de los dientes. Cogemos un palito de fósforo y con un palito de fósforo rascamos los últimos dientes, los molares, los grandes, y ese sarro lo extendemos sobre eh, una lámina conocida como portaobjetos. Agregamos el sarro y lo extendemos y luego agregamos los colorantes, ¿no? Les estoy resumiendo porque el proceso sí es laborioso, pero difícil no es. Y luego de agregar los colorantes, los tintes, llevamos al microscopio y esto es lo que podemos observar. Estas serían las bacterias que tenemos en nuestros dientes. Las bacterias que se están
pintando, se están tiñendo, se tiñen de color azul, son las bacterias gram positivas. Ahí está. Estas son las bacterias gram positivas. Y podemos colocar acá, por ejemplo, entre paréntesis, el símbolo de la suma. Y las bacterias, alumnos, que se están coloreando, se tiñen de color rojo, son las bacterias gram negativas. Ahí está. ¿Ya? Entonces las bacterias que se tiñen de color azul, ¿no? Azul, un poco medio moradito, son las bacterias de tipo gram positivas, y las que se tiñen de rojo son bacterias gram negativas. Como ustedes pueden observar, jóvenes, entonces, bueno, esta imagen sí debe dibujarla, donde estoy señalando bacterias gram positivas y las negativas. Esa debe estar en su cuaderno, tal y como está aquí, ¿sí? Pueden dibujar sin ningún problema esto. ¿Ya? Esto sí lo tienen que dibujar, por favor, ¿ya? Esto de acá. Y señalando ahí gram positivas y gram negativas. Entonces, en nuestros dientes tenemos bacterias. En nuestra boca tenemos bacterias. Nuestra saliva contiene bacterias. Por eso, después de cada alimento, tenemos que estar siempre cepillándonos. Cada vez que comemos algo, luego es importante cepillarnos los dientes, ¿no? Si bien es cierto, son 3 veces al día, pero es que a veces comemos entre almuerzo y cena, o entre desayuno y almuerzo solemos comer, entonces sería recomendable cepillar los dientes, ¿no? Para eliminar residuos de alimento y también expulsar las bacterias que están en nuestros dientes. Ya, entonces no es difícil lo que estamos explicando por acá, como se pueden observar, no es complicado, ya no tienen por qué verlo de ese modo. Y ahí entonces se captura la pantalla o le ponen pause para que puedan dibujar, ¿ya? Continuamos por aquí. Entonces, miren, acá tengo el mismo dibujo de la bacteria, el mismo esquema, que ustedes deben utilizarlo para su cuaderno. Y lo que tienen que hacer es solamente señalar, nada más, ¿ya? Un solo dibujo nada más, muchachos. Bueno, en contraste con las células eucariotas, o sea, en comparación con las células eucariotas, las células procariotas no tienen núcleo u otros organelos encerrados en una membrana. ¿Qué significa esto? Es bien sencillo lo que acá estoy enumerando, no es difícil, vamos a explicar. Por ejemplo, aquí, a ver, las células procariotas no tienen núcleo, se refiere a las bacterias. Las bacterias son células procariotas, ¿no? Y ya les dije, procariota no tiene núcleo. Tampoco tiene organelos que estén encerrados en una membrana, en una envoltura. Una membrana es como una envoltura. Entonces, acá tengo el dibujo de nuestra bacteria y de una forma bien sencilla estamos observando, miren acá al centro, esto es el ADN. Todo esto sería el ADN. Y este ADN, aquí lo voy a señalar, este ADN se encuentra al descubierto. No está protegido, no está envuelto con ningún núcleo. Está en contacto con ese medio interno de la bacteria. Todo este medio interno está en contacto con ese ADN. No hay una cubierta que esté protegiendo el ADN. En otras palabras, estas células no tienen núcleo. Por esa razón se le llaman células procariotas. ¿Correcto? Muy bien. Hasta que hemos terminado con la segunda parte de nuestra clase. Alumnos, ya, la próxima clase estaremos ya culminando con la tercera parte del reino Monera y aprendiendo nuevas cosas, usando ahora las diapositivas, con las imágenes que nos permite de repente observar a más detalle. Ha sido un gusto, hasta la próxima clase, alumnos, nos vemos.